Profesora Caulet. Caulet, ¿es así se pronuncia, profesora? Colette. Hola, sí, Ajá. Profesora, yo necesito que usted me haga un favor. Lo que pasa es que yo estoy utilizando el Teams configurado con el que uso en el colegio. Entonces no puedo acceder a las grabaciones. No me salen en chat, me salen un error. Si usted es muy amable, lo comparte, profesora. Yo lo que hice ayer, la grabación que estaba en el chat, la descargué en mi computadora. Me supongo que solo los que estamos en la institución somos los que podemos acceder Sí, a la sí es grabación. así. Yo lo descargué y lo subí a YouTube. Si gustan en el chat, lo voy a subir las dos versiones y voy a tratar de ir subiendo los capítulos que hagamos los próximos días en YouTube. Se los voy a pasar del link para aquellos que no son de la institución o tengan problemas Gracias, con la doctora. descarga. ¿Cómo no? A la Gracias. orden. Perdón, profesor, Dígame. yo había subido en YouTube, pero como un link privado, porque como para mi uso personal, ¿no? Como para no tener mi computadora, porque no tengo tanta memoria y me imaginé que iban a ser varios días. Como me están solicitando, como usted acaba de escuchar, que lo haga a disposición pública, el link de YouTube para cuidar la privacidad del profe, porque nunca me dio una autorización oficial para compartir. Yo hice el YouTube con un enlace privado, o sea que solamente va a ser accesible a aquellos que le hagan clic en el chat, o sea, a través de ese chat. Ya ustedes tendrían que guardarlo o guardar la colección de videos, lo que lo voy a hacer como un playlist, una colección. Ya tendría que grabarlo porque no sé cómo esté el asunto de compartir eso o qué autorizaciones, porque no tengo una autorización así, eso era para mi uso personal y es ahora que me lo han solicitado para que tenga conocimiento. Gracias, muy amable. Profesor, Bueno, dígame. el ejercicio que vamos a ver, ¿cuál es? Me dijo que El estoy mismo, buscando el mismo. Ok, El mismo. perfecto. Ahorita Listo. solamente voy a hacer un ejemplo con el ejercicio anterior, que es el número 2. ¿Qué fue que dije? 2.2. Este 2.2. Lo que quiero es lo siguiente. Miren el ejercicio 2.2 ayer, que estuvimos viendo los datos crudos y los datos logaritmizados graficados en gráfica de caja y bigotes. Ayer hablamos con el profesor Evidelio de plotar la distribución de los mismos valores, no en cajas, sino individualmente. A mí se me había olvidado cómo era que se hacía, porque estaba bloqueado, pero me acordé anoche que simplemente yo le pongo el número 1 a todos los valores que voy a graficar en la primera opción, en la primera muestra, y el número 2 que voy a aplicar en la segunda, y hago una gráfica, unas figuras de de dispersión. Entonces hacemos la figura de dispersión, y una vez que tenemos la figura de dispersión, yo entro aquí, aquí están todos los datos, ¿verdad? Dispersos. Yo entro al eje de la ordenada, le doy clic izquierdo, y una vez que le doy en la ordenada el clic izquierdo, ya ustedes saben eso, la mayoría de ustedes, pero para el que no se acuerda, después le doy clic derecho y selecciono datos. Al seleccionar los datos, yo agrego uno, le doy clic a la abscisa, perdón, y le doy clic a la ordenada, meto la segunda serie de datos y ya yo tengo entonces la dispersión de la segunda muestra. Y de esta manera entonces yo tengo la distribución de la segunda serie de datos. Para ver más o menos cómo se comportan los datos también, pues, repito porque lo borré equivocadamente. Y de esta manera entonces yo tengo la distribución de puntos y no la gráfica de caja y bigotes, que es otra herramienta que nos podría servir nosotros para discriminar los diferentes valores, ¿verdad? Estos son con los datos crudos. Ahora vamos a hacerlo con los datos logaritmizados. Hago la figura de dispersión de la primera opción. Ahora inserto la segunda serie de datos, que sería clic izquierdo en la ordenada, clic derecho en la ordenada, selecciono los datos, agrego, le doy clic a X para meter la abscisa
y le doy clic a Y para incluir la ordenada de la figura, acepto y ya tenemos la siguiente. Entonces, si ustedes comparan una gráfica con la otra, aquí podemos ver más claramente, disculpen, aquí podemos ver más claramente cómo los datos logarithmizados ajustan los valores a una media, ¿cierto? Entonces, en los datos crudos tenemos los valores un poco más distribuidos, logarithmizados los tenemos más juntos. Y eso nos permite entonces forzar la normalidad de los datos para poder usar estadística paramétrica. Ese es un punto. El otro punto que quería comentar con ustedes es que ahora que hablamos de la prueba de homocedasticidad en PAST, que da la prueba del EBN, si ustedes observaron, primero se hacía el análisis de varianza y después de hacer el análisis de varianza, la prueba decía que los datos eran homocedásticos. O sea, la prueba de homocedasticidad es posterior al análisis de varianza. Ocurre lo mismo en StatGraphics y ocurre lo mismo en SPSS. La lógica de la secuencia estadística dice que usted primero determina normalidad, después determina homocedasticidad y después usted decide si usa estadística paramétrica o estadística no paramétrica. En PAST, en SPSS y en StatGraphics, usted hace la prueba paramétrica primero para después probar la homocedasticidad y decidir si la usa o no la usa. Me parece una lógica que no es lógica. Yo primero debería determinar si los datos son homocedásticos y yo decido previamente si yo utilizo estadística paramétrica o no. Sin embargo, los paquetes que estadísticos, no sé por qué razón, estadística o matemática, están diseñados la mayoría para que usted haga el análisis paramétrico para obtener la homocedasticidad, para decidir si uso o no uso ese análisis o regreso atrás y uso un análisis no paramétrico. Solamente era una observación que quería darles. Bueno, comencemos la segunda sesión de la mañana. Yo les solicitaría a ustedes que copien este mismo archivo con otro nombre. Podría ser ejercicio 3.1b o 3.1, qué sé yo. Le cambien el nombre, si son tan amables, porque vamos a usar los mismos datos para la siguiente sesión. Entonces, voy a cambiarle el nombre en este. Le voy a poner el nombre 3.2 ahora. No sé ustedes qué otro nombre le quisieran poner, porque le vamos a caer a los mismos datos y hacer prácticamente todo de nuevo, ¿verdad? Para que lo tengan ahí reservado. Mientras tanto, vamos a hablar entonces de la teoría de este tema. ¿Qué viene? Es la parte no paramétrica de la sesión de hoy. Comparación de más de tres o más muestras a través del método no paramétrico, o sea, para datos no normales o heteroscedásticos. Ahí se me fue una R de más. Bueno, veamos. Como han visto anteriormente, si ustedes tienen datos que no son paramétricos y tienen más de dos variables, entonces yo veo qué tipo de dato tengo. Si yo tengo dato dicotómico, tengo que hacer la Q de Cochrane. Datos dicotómicos son todos aquellos, recuerden, que tienen dos opciones, hembra o macho, blanco o negro, juvenil, adulto, egresado o estudiante, como quieran, o enfermo y sano. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso, eso es dicotómico. Entonces, con eso hacen una prueba Q de Cochrane. ¿Estamos de acuerdo? Si mis datos son ordinales, o sea, yo los codifico de mayor a menor, si mis datos son ratio o intervalo, o sea, si yo tengo datos en los cuales los datos numéricos, el valor 0 vale o el valor 0 me indica que no existe, entonces yo utilizo la siguiente opción. Yo quiero comparar una serie de valores, ¿verdad? Nosotros estamos comparando una serie de valores en este caso. Si estoy comparando una sola serie de valores, yo me pregunto entonces, ¿mis datos están jerarquizados o no están jerarquizados? Un dato jerarquizado es aquel que yo lo codifico arbitrariamente en una jerarquía ordinal, pero arbitrariamente. A mí me da la gana decir que Veraguas es más porque es el número 9 y que Herrera es menos porque es el número 6. Entonces eso sería una codificación arbitraria. Entonces, en ese caso, cuando yo codifico los datos de manera jerárquica, arbitraria, se utiliza la prueba de Jonkers-Terpstra, y la prueba de Jonkers-Terpstra solamente la he visto hasta ahora en el SPSS. Ahora, nuestros datos no están jerarquizados.
Nuestros datos son datos independientes cada uno de ellos y nosotros los tomamos relativamente crudos, como vienen del campo cuando los tomamos. Por lo tanto, usamos una prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de Kruskal-Wallis es el equivalente no paramétrico a la prueba de análisis de varianza. Es la misma cosa. Entonces, si los datos son paramétricos, análisis de varianza. Si los datos no son paramétricos, prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, la prueba de Kruskal-Wallis. ¿Cuál es la característica de la prueba de Kruskal-Wallis? Bueno, ya saben, una prueba no paramétrica, si es una prueba no paramétrica, es una prueba para datos que no son normales y, no son son heteroscedásticos, es una muestra independiente porque no es pareada y compara normalmente menos de 30 datos o compara más de 30 datos cuando usted los transforma y no consigue normalizarlos. Entonces, acuérdense que como toda prueba no paramétrica, lo que estamos comparando son medianas, no medias. La secuencia es igual como la anterior. Determinamos qué cantidad de datos tenemos, hacemos la gráfica de caja y bigotes o la de dispersión de puntos, hacemos la estadística descriptiva. Si son más de 30 datos, determinamos la normalidad y la homoscedasticidad y entonces ahí procedemos. ¿Qué determina la prueba de Kruskal-Wallis? La hipótesis nula de que la mediana 1 es igual a la mediana 2, que es igual a la mediana 3, que es igual a la mediana n, dependiendo de cuántas muestras ustedes tengan. La hipótesis alternativa prueba la desigualdad de las medianas, igualito que en el análisis de varianza, con la diferencia que en vez de mu, ahora es mediana. El estadístico que se utiliza es el H. Y la regla de decisión, cuando sale de la computadora, si el valor de P de la prueba de Kruskal-Wallis es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Automáticamente estamos aceptando que existen diferencias significativas. ¿Ok? Igualito que en el análisis de varianza, lo único que en vez de usar F, utilizamos H. Y como usamos H en vez de F, la tabla, entre comillas, de Kruskal-Wallis es totalmente diferente a la del análisis de varianza, porque ella determina aproximadamente cuántos datos tenemos en cada variable para hacer el cálculo del valor de H y poder obtener el valor de P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un poquito más complicada la tabla. Si lo hacemos a mano, ya veo que aquí hay compañeras que han utilizado la estadística manual, la tortura que nos obligaban a hacer anteriormente por la falta de dispositivos electrónicos. Bueno, acá es un poquito más complicado porque en la tabla de F nada más hay 2 valores que confrontar. En la tabla de Kruskal-Wallis hay 3. Bueno, como ustedes no van a usar la tabla y todo se resuelve, entonces lo que tenemos que ver es el valor de P que nos ofrece la prueba. Si es menor que 0,05, hay diferencias significativas, igual que en todas las que hemos hecho anteriormente. No, eso no cambia. Sin embargo, cuando hacemos las diferencias, igualito que en el análisis de varianza, y existe esta diferencia, nosotros estamos obligados a hacer una prueba post-hoc. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la prueba post-hoc que vamos a utilizar en el análisis no paramétrico? Vamos a ver, si mis datos no son normales, porque mis datos no son normales, y yo tengo igual cantidad de muestras en cada tratamiento, yo puedo hacer la prueba de Nemenji, la prueba de Doom o la prueba de Still-Dwas. Si tengo diferentes cantidades de datos por columna de tratamiento de muestra, yo hago la prueba de Doom. ¿Qué resulta? La prueba de Still-Dwas solamente la he visto en SPSS. La prueba de Nemenji no la he encontrado en ningún lado. En Cuba hicieron un pequeño software para resolver la prueba de Nemenji. Yo he escrito a Cuba y no me han respondido nunca. Entonces asumo que nunca les ha llegado el correo. Así es que nos queda solamente trabajar con la prueba de Doom. Por lo tanto, la prueba de Doom es válida si tenemos igual cantidad de datos por columna o diferente cantidad de datos por columna. Y eso es lo que nos toca hacer ahora, esta práctica. Por lo tanto, recapitulando lo que hemos hecho hasta ahora, si usted quiere comparar 2 muestras que son independientes y sus datos son paramétricos, usa TDStudent. Si sus datos no son paramétricos, UDEMAN-WINNER. Si quiere comparar 2 series de datos y sus datos son paramétricos, T-pareado. Si sus datos no son paramétricos, la prueba de Wilcoxon. Si usted quiere comparar más de 3 tratamientos o muestras y los datos son paramétricos, análisis de varianza, y sus datos no son paramétricos, Kruskal-Wallis. Y aquí debería haber agregado, si sus datos dan diferencia significativa en el análisis de varianza, use la prueba de post-hoc de Tukey
y si la cruz Kaldwell indica que hay diferencias significativas entre las muestras, use la prueba de Dunn como prueba post hoc. Entonces, eso es lo que tenemos. Dígame. Disculpe, ¿me podría como profundizar un poquito más sobre la diferencia entre la independiente y la pareada? Que hay veces como que se me cruza eso. Perfecto. Independientes son todas las muestras que nosotros tomamos. Nosotros, independientes, vamos a... ¿De qué especialidad es usted, profesora? El área de microbiología. Microbiología, bueno, vamos a suponer que usted hace el análisis microbiológico de bacterias en superficies duras de las oficinas. Entonces, los datos que usted toma en una oficina no tienen nada que ver con los datos que usted tomó en otra oficina, o en una tercera oficina, eso tampoco tiene que ver con nada de lo que usted tomó en las anteriores. Por lo tanto, las muestras son independientes, no tienen nada que ver una con otra. Sin embargo, si usted va a una oficina y usted toma muestras microbiológicas en superficies duras, escritorio, el ratón de la computadora, el teclado, el teléfono, y usted hace un programa de sanitización, y usted en una semana o en un par de días, usted va y toma los datos de las mismas superficies, usted tiene datos pareados. Entonces usted compara qué pasó antes y después en el escritorio, qué pasó antes y después en el mouse, qué pasó antes y después en el teléfono de la oficina, para saber si hay diferencia. Proviene o del mismo lugar, el mismo organismo, el mismo individuo. O sea, hay una relación de que es la misma, ya sea en un diferente tiempo. Exactamente. O bajo algún tratamiento. Exactamente. Y si usted va a tomar muestras microbiológicas, por decir algo, de serpientes, de la boca de serpiente, porque yo creo que tengo ahí un ejercicio que puse así, va a tomar muestras de la boca de serpiente. Entonces, ¿usted qué hace? Usted marca las serpientes, cada una con una marca, y usted toma una muestra antes y una muestra después de un tratamiento, y usted sabe que exactamente usted tomó muestras del mismo individuo 2 veces. Antes le llamaban muestras repetidas, pero después se le cambió el nombre a repetido, porque repetido no implica que hay una consecuencia continua de la información. La muestra repetida significa que usted puede tomar dos o tres veces muestras, pero no en los mismos individuos. Ahora normalmente ahora se le conoce como muestra pareada por eso, porque usted está pareando los datos de los mismos individuos de las mismas. Para la gente que trabaja en el área de administración, por ejemplo, si usted hace un proceso, si hay diferentes colaboradores de una empresa que producen un proceso y hay un programa de capacitación para mejorar las habilidades de estos colaboradores, usted toma el nombre de cada colaborador, verifica cómo se hace el proceso, hace el programa de capacitación y posteriormente vuelve a evaluar a los mismos colaboradores, usted tiene muestras pareadas. Ok, entonces vamos a la práctica. Les comenté, vamos a cambiarle el nombre. ¿Por qué le vamos a cambiar el nombre? Porque vamos a usar los mismos datos para facilitar las cosas. Entonces, ¿qué vamos a borrar? No borren la estadística descriptiva ni la gráfica de caja y bigotes. Vamos a borrar lo demás para limpiar la página. Entonces, vamos página por página y me disculpan porque a mí se me fue la onda hacer un nuevo ejercicio para esta opción. Porque acuérdense que le dije que se me borró el ejercicio de los datos paramétricos. Entonces, no hice un nuevo ejercicio paramétrico. Entonces me tocó ahora trabajar con el no paramétrico como si fuera paramétrico para poder resolver los problemas de la secuencia del trabajo que estamos haciendo. Ok. Ok, perfecto. Entonces, si ya terminaron, me avisan y comenzamos. Igual que en el análisis de varianza, trabaja la misma mecánica del análisis de varianza y se escoge en las mismas pestañas, en las mismas ventanas que el análisis de varianza, independientemente cuál paquete utilice. Por lo tanto, si vemos el primer ejemplo que era que se deseaba saber si la cantidad de felinos es igual en diferentes zonas del país, se determina el número de felinos por cada 1000 hectáreas en 10 sectores de 4 zonas protegidas del país y se desea saber si hay alguna diferencia de la riqueza de felinos en los 4 parques nacionales.
cogemos los datos, nos los llevamos a ViaStat o a PAS, como quieran, lo pegamos, vamos a la pestaña Estadística, a la pestaña Análisis de Varianza, y la penúltima opción es Kruskal-Wallis. ¿Ok? Entonces hacemos el análisis de Kruskal-Wallis, escogemos las 4 variables, ejecutamos y la máquina automáticamente nos da la respuesta. Editamos, copiamos, confirmamos que vamos a copiar y lo colocamos aquí abajo. Entonces este es análisis de Kruskal-Wallis. ¿Qué nos dice el análisis de Kruskal-Wallis? Mayor que 0,05 hay diferencias significativas y este es el valor de H, que es lo que necesitamos para interpretar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la interpretación? No hay diferencias significativas, ¿verdad? Dijimos, no sé si me equivoqué, no existe diferencias significativas y el valor de H. Entonces, vamos a la interpretación estadística. Interpretación estadística es: no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula. Así se hace en estadística, y en biología se haría: no existe diferencia de la abundancia de felinos entre los parques nacionales evaluados. Entre paréntesis, H igual 1,677, eso le está diciendo usted que hizo la prueba de Kruskal-Wallis. P igual a 0,6419. Entonces, colocar el valor de H, automáticamente se sabe que es Kruskal-Wallis. Si alguien le pregunta, ¿qué prueba es esa? Porque no sabe estadística. Si la persona sabe estadística, sabe que H solamente sirve para Kruskal-Wallis. ¿Cierto? En tesis, los muchachos suelen poner: la prueba de Kruskal-Wallis mostró que no hay diferencias de la abundancia de felinos entre parques nacionales. Entre paréntesis, H igual 1,677, P igual 0,6419. Cierra paréntesis. Y el problema es que cuando usted dice la prueba de Kruskal-Wallis y al final pone H, usted en realidad lo que está diciendo es sube para arriba o baja para abajo. Está repitiendo lo mismo. Pero como los muchachos, la mayoría no tienen dominio de la estadística, normalmente ponen esta descripción así. Pero no es totalmente correcto. Está diciendo 2 veces que está usando Kruskal-Wallis. ¿Ok? Entonces, si vieron, la secuencia es igual, y el resultado es más pequeño, porque no hay un cuadro de análisis de varianza. Porque la prueba de Kruskal-Wallis no determina si existen diferencias o variabilidad dentro de las muestras, solamente determina si hay variabilidad o diferencias entre muestras. Entonces es algo más corto. ¿Esto qué hace? Esto permite que se demuestren menos diferencias de lo que realmente podría haber que si usted hubiese usado un análisis de varianza. Por eso es conveniente utilizar el análisis de varianza, porque el análisis de varianza, por el hecho de determinar si hay diferencias internas dentro de los datos, podría demostrar que las diferencias entre datos se debe más a la diferencia dentro de los datos que entre datos. Y eso depende de la suma de cuadrados y de los cuadrados medios. Obtenemos esa información. Sin embargo, el análisis de Kruskal-Wallis nos dice simplemente hay diferencia entre muestras. Listo. Entonces, no necesitamos repeticiones para hacer un análisis de Kruskal-Wallis. Eso es otro detalle. En análisis de varianza, por teoría, necesitamos repeticiones. En el análisis de Kruskal-Wallis no lo necesitamos. ¿Ok? Entonces, la otra opción sería
el ejemplo, perdón, el otro ejemplo sería el de las ciencias de la salud. Se determinó el nivel de bilirrubina total a 9 pacientes con diagnóstico de pancreatitis, ingresados en 4 hospitales del país durante igual periodo de tratamiento intrahospitalario. Si el tratamiento es distinto entre hospitales, se desea saber si alguno de estos es más efectivo que el otro en el tratamiento de la pancreatitis. Tomamos los datos, nos vamos vamos en este caso a Paz, pues, vamos en este caso a Paz, a ver qué pasa con el Paz. Lo metemos en el Paz, pegamos, seleccionamos clic, la primera variable, shift clic, la última variable, vamos a univariado, a análisis de varianza, análisis, la primera opción que es análisis de varianza y Kruskal-Wallis, lo observan aquí, análisis de varianza y Kruskal-Wallis. Y nosotros que no necesitamos el análisis de varianza, necesitamos es Kruskal-Wallis, que es la cuarta pestaña que tenemos aquí arriba. Vamos a la cuarta pestaña y obtenemos la información, ¿verdad? Copiamos y nos lo llevamos a nuestro paquete, a nuestra hoja de trabajo. Y en la hoja de trabajo que tenemos, que la P indica que no hay diferencias, ¿verdad? Ok, aquí les comento algo. Cuando uno hace el análisis de varianza, uno calcula el valor de H, pero después que calcula el valor de H, uno tiene que corregirlo. Entonces uno tiene una H y una H corregida. El biostat no le saca a uno la diferencia entre H y H corregida porque al fin y al cabo no interesa. Lo que interesa es la H final. Entonces, en este caso, usted usa la H corregida, ¿verdad? Pero es lo mismo que si hubiera usado la H en este sentido. Si ustedes ven, los valores son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Por la cantidad de datos que hay, la H corregida le da igual que la H como común y corriente. Entonces la computadora, de hecho, la computadora, digamos, el programa calcula 2H, utiliza la mejor H y la corrige. Entonces, aquí tenemos que la H corregida en este caso, es 2,48. Por lo tanto, la interpretación estadística es la misma que la anterior, que sería que no hay evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula. Desde el punto de vista de salud, el nivel de bilirrubina es igual en todos los hospitales. H es igual a 2,84, no tiene que decir que es corregido. P es igual a 0,4165. Hay otro detalle con la prueba de Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis utiliza normalmente el valor de H, pero dependiendo del tamaño de la muestra, en vez de calcular HC o H corregida, calculas la H cuadrada. Entonces, la H cuadrada, por eso aquí tiene entre paréntesis H cuadrada, porque da lo mismo calcularlo con H y H cuadrada en este caso, porque da el mismo valor. Pero dependiendo del tamaño de la muestra, se usa H separado de H cuadrado y puede que dé diferente. ¿Okay? Entonces, ese es un detalle que tiene que tomar en consideración. Entonces, veamos. Si no hay preguntas en este tema, vamos a la siguiente opción. Vamos ahora nuevamente, volvemos a... Dígame. Igual que ayer le hacemos la solicitud de que nos envíe al grupo, a los participantes, el desarrollo de estas prácticas, por favor. Perfecto, con mucho gusto. Vamos a ver cuál es el ejemplo en el área de las ciencias sociales. Aguanta, que aquí acabo de ver algo que yo no le he dicho correctamente cómo es. Acuérdense que en las pruebas de Kruskal-Wallis, ustedes están probando la H sub 0 es igual a mediana 1 es igual a la mediana 2, que es igual a la mediana 3, que es igual a la mediana 4. Y lo contrario, H sub A, mediana, bueno, copio y después pego. Y aquí simplemente cambio
por diferente. Entonces, vamos a copiar aquí. Copiar, pegar, pegar. Y esto, perdón, esto es A. Y esto lo copio en la siguiente. Y lo copio en la siguiente. Listo, eso es lo que estamos probando, diferencias entre medianas. Entonces vamos a ver qué dice. Si se desea saber si el desarrollo de la actividad turística podría dirigir el interés profesional de jóvenes recién graduados de la escuela secundaria en zonas específicas del país. Número de trabajadores en el sector turístico en diferentes áreas, copiar, pegamos al biostat, hacemos análisis de varianza y la penúltima opción es Kruskal-Wallis. Escogemos la opción de Kruskal-Wallis, le damos clic. Escogemos las 4 variables, ejecutamos las 4 variables y tenemos el cuadro de resultados. Editamos, copiamos, confirmamos, nos vamos acá, lo pegamos. Ok, igual, González. Ok, tenemos entonces que no hay diferencias significativas y el valor de H es este que está aquí. Entonces, ¿qué decimos? Interpretación. En estadística, no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. La interpretación de salud. No existe, de salud, perdón, de ciencias sociales. No existe diferencia entre el nivel de empleo entre zonas del país. H igual 2,3206, P igual 0,5086. Y acuérdense, ahora que puse aquí, no existe diferencia del nivel de empleo entre zonas. Si no existe diferencia del nivel de empleo entre zonas, entonces significa de que no hay, digo yo, pues no sé, los que trabajan en ciencias sociales lo dirán, no hay un plus para los estudiantes de secundaria para trabajar en el área turística en cierto lugar o en otro, porque no hay diferencia. Bueno, solo lo que les quería comentar en realidad, cuando digo no existe diferencia en el nivel de empleo entre zonas del país, cuidado con decir que no existe diferencias en la empleomanía, porque la palabra empleomanía no existe, o sea, la inventamos los panameños. Eso es un panameñismo no del partido panameñista. Ok. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hicimos esta prueba a nivel paramétrico, había unos datos que no eran normales. En este caso, como tenemos pocos datos y lo hacemos directamente con Kruskal-Wallis, se nos facilita obtener el resultado. No tenemos que rompernos la cabeza que si es paramétrico, que si no es paramétrico, que si lo transformamos, cómo lo transformamos, cuántas veces lo transformamos. Ese es otro detalle que no había hablado. Cuando uno hace una transformación y la transformación no produce valores normales, yo tengo la obligación de probar otras transformaciones. O sea, yo estoy poniendo aquí la transformación del logaritmo como transformación básica, pero yo puedo usar, además de la transformación del logaritmo, cualquier otra transformación que haya. De hecho, por ejemplo, en el StatGraphics, por defecto, vienen incluidas 12 tipos de transformaciones. Usted va probando una, prueba la otra, hasta que usted encuentra una. Y si después de 3, 4 intentos no encuentra ninguna que le dé datos normales, bueno, ni modo. Va para la estadística paramétrica. Para que vean la seriedad de escoger pruebas paramétricas de pruebas no paramétricas.
que existe en StatGraphics la posibilidad de que usted automáticamente escoja 12 transformaciones diferentes para usted insistir hasta que encuentre la normalidad. Vuelvo y repito lo que yo le dije antes. En la naturaleza muy pocas veces encontramos datos paramétricos. ¿Esto qué implicaría? Que tenemos la obligación de usar estadística no paramétrica, aunque sabemos de que no es muy saludable. Entonces veamos la última, a ver qué nos pasa. Acuérdense que en esta nosotros encontramos que sí había diferencia. Vamos a ver si con la estadística no paramétrica me muestra que sí hay diferencia. Vamos a ver. Cogemos los datos, los pasamos al biostat, después lo hacemos en Paz también, no hay problema. Los pegamos, escogemos análisis de varianza, Kruskal-Wallis, escogemos las 4 variables, ejecutamos y nos dice que sí hay diferencia. ¡Opa! No salió lo que yo quería que saliera, pero sí salió otra cosa que quería que saliera. Vamos a ver si modificamos los datos para trabajar un poquito con esto. Entonces, ¿qué nos dicen los resultados? Que sí hay diferencias, que no hay diferencias, perdón. No hay diferencias. El resultado es igual que acá. La interpretación está igual. La interpretación es igual. No existen, perdón. No existe evidencia estadística para rechazar el H0 y desde el punto de vista de la administración, ¿qué es lo que estamos probando? Estamos probando que las casas con conexión de internet por distrito para determinar si existen las mismas oportunidades virtuales. Entonces, ¿qué me dice aquí? No existe diferencia en el nivel de conectividad a internet entre distritos. Entre paréntesis, H igual 5,4977, B igual 0,1388. Bueno, sería esto. Ahora quiero buscar, vamos a modificar unos datos para ver si obligamos a que exista diferencia, porque necesito que haya diferencias para hacer la prueba de post-hoc. Así que vamos a coger unos datos y los vamos a volver locos. Si no hay preguntas aquí, en la mecánica, vamos entonces al PAST, hacer lo mismo en PAST. Cojo los datos, los copio, los pego en PAST, escojo la primera variable, escojo la última variable, univariado, ¿verdad? Análisis de varianza. Vamos a la cuarta pestaña y nos dice el valor de la prueba. No hay diferencias significativas y el valor de H es 5,49. Entonces es la misma mecánica que ya habíamos hablado, lo único que aquí en PAST usted tiene que coger la cuarta ventana, cuando en Biostat está en la penúltima opción. Ok, entonces quiero hacer algo, quiero coger los valores, estos valores que están aquí, los voy a copiar y vamos a armar una nueva hoja para hacer algo crítico. A estos valores vamos a inventar el Parque Nacional, qué sé yo, Parque Nacional cualquiera, no sé cuál, XXX. Vamos a poner valores ilógicos aquí, para poder que haya diferencias. 125, 142, 98, 231, 240, 134, 93, 251, 425 y 257. Vamos a suponer que nosotros encontramos así esto vamos a hacerlo así para obligar que esta columna sea diferente a las demás. Eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? Entonces, cojo los datos,
los pego en biostat. Vamos a ver, hago el análisis de varianza, Kruskal-Wallis, escojo las 4 variables, le digo que ejecute, y cuando me ejecuta, la misma máquina me dice, cuidado, hay diferencias altamente significativas. ¿Cuál prueba quiere escoger, la de Dunn o la SNK? Entonces, aquí hay un detalle que es un error que tiene este programa. La prueba SNK no funciona para datos no paramétricos. Ella debía haber hecho automáticamente la prueba de Dunn. Por eso viene por defecto. Entonces, si hay diferencias significativas, automáticamente le sale pinchado la opción de Dunn y usted simplemente ejecuta. Al ejecutar Dunn, usted copia, confirma, vámonos allá, y entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Nos dice que el valor de H es este, 24,76, y el valor de P es menor que 0,0001. ¿Ok? Entonces, estos son la sumatoria de los códigos de cada una de los datos de las variables que la máquina codificó. Y esta es la media de cada uno de estos códigos. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con valores codificados. Ok, entonces vamos a interpretar, vamos a llevarnos esto vamos a copiar un poquito más abajo para poder interpretarlo mejor. Fíjense, interpretación. Existe estadística, perdón. Estadística. Sería, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Yo creo que es cierto. No sé si nosotros cometimos un error. Y en el área de biología se diría, existe diferencia altamente significativa de la abundancia de felinos entre parques nacionales. ¿Ok? Ok, ya sabemos que hay diferencias. Ahora, ¿dónde están esas diferencias? Venimos aquí a la prueba de Dunn. Esta es la prueba de Dunn. ¿Qué nos dice la prueba de Dunn? El parque 1 con el parque 2 no hay diferencia. El 1 con el 3 no hay diferencia. El 1 con el 4 no hay diferencia. El 1 con el 5, aquí hay diferencia. El 2 con el 3 no hay diferencia. El 2 con el 4 no hay diferencia. El 2 con el 5 hay diferencia. El 3 con el 4 no hay diferencia. El 3 con el 5 hay diferencias. Y el 4 con el 5 hay diferencias. Entonces usted tiene que describir todas las diferencias que hay. Vamos a ver cuál es el parque 1. Vamos a poner aquí. Vamos a poner 1. Para que sea más sencillo la interpretación. Vamos acá. Lo ponemos por aquí. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia? El 1 con el 5. Bueno. Existe diferencia altamente significativa de la abundancia entre felinos, de felinos entre los parques nacionales. Entre paréntesis, lo borré y no lo puse, 24,7694. .24,2694, 24,7694. Y P igual ¿a qué? La P igual a menos 0,0001. Entonces, la P menor que 0,0001. Altamente sencillo. Ok, entonces, existe diferencia altamente significativa de la abundancia de felinos entre parques nacionales, coma, la cual se observó entre el 1 con el 5.
entre el Parque Nacional La Amistad y el XXX, entre paréntesis, el valor de DUN, el Z calculado, 3,3977. A ver, sí, 3,3977. P igual, ¿cuál fue la diferencia? Menor que 0,05. Menor que 0,05. El siguiente es el 2 con el 5. Cerrolla y XXX entre paréntesis Z igual 4,3947, 4,3947 viene aquí, 4,3947, P menor que 0,05. El 3 con el 5, Santa Fe con XXX, Santa Fe. Lo estoy repitiendo, pero ahora lo voy a acomodar porque aquí hay un error. Porque estoy repitiendo el parque XXX 3 veces, entonces no está bien redactado, pero lo redacto así y después lo acomodamos. Z igual a el 3 con el 5. Z igual a 3,8732. 2732. P menor que 0,05. Y 4 y 5. Daría en X. Z igual 3,6783, 3,6782, creo que es 38. P menor que 0,05. Ok, pero como en este caso todos están repetidos aquí, entonces vamos a cambiarlo, es decir, la cual se observó entre el Parque Nacional XXX y La Amistad. Epa. Con este y Cerrolla, y así sucesivamente. No tenemos que repetir el parque XXX 3-4 veces. Esto es un error. Esto puedo quitarlo, ¿verdad? Bueno, acá. Además, y de esto, y con el Santa Fe y con el Darién. Lo cual se observa entre el Parque Nacional y los siguientes parques nacionales. La Amistad, Cerrolla, porque así no tenemos que repetir tanto la misma cosa, Santa Fe y Darién. Así sería entonces. Entonces, primero colocamos la afirmación de que hay diferencias significativas entre muestras. Eso nos indica, le indica al lector que hicimos la prueba de Kruskal-Wallis. Después que indicamos que hicimos la prueba de Kruskal-Wallis, le decimos dónde están estas diferencias. Entonces explicamos, estas diferencias están entre este y este. El valor de Z implica que hicimos la prueba de Dunn
En la metodología, en el acápite de análisis estadístico de la metodología, tenemos que describir que para los datos no paramétricos, para determinar la diferencia entre muestras para datos no paramétricos, se usó la prueba de Kruskal-Wallis y el análisis post-hoc de Dunn. Y así es como quedaría la segunda representación de las diferencias, ¿cierto? Entonces, probamos lo mismo con PAS para ver cómo se maneja el PAS para los que tienen PAS. Profe, Dígame, ¿no? Dígame. ¿Me puede poner la pantalla donde puso los datos ficticios, por favor? Porque no los pude copiar. Ahí está, profesora. Sí, deme un segundito para... Sí, cómo no, profesora. Si quiere se los dicto. Sí, díctemelo mejor. 125, Ajá. 142, Sí, 98, sí, 231, ajá, 240, sí, 134, 93, sí, 251, sí, 425 sí. y 257. Una vez dicho esto, le quiero ofrecer disculpas al profesor Mario Arosemena porque él debe estar riéndose de este tipo de ejemplos, porque yo me imagino que esto no funciona así, ¿verdad? Él nos dirá después, con su experiencia, en realidad, cuántos felinos hay por hectárea en los parques nacionales. Gracias, doctor. La orden. Profesor, una preguntita. Dígame. Yo tengo PAS, porque yo uso índice de diversidad, pero entonces el PAS que yo tengo no me permite que copiar, pegar como usted hace. Usted coge, lo pasa de Excel allá. Fácil, Sí, profesora. No... De esta manera, profesora, vamos a ver. Yo creo que o coge los datos, copia, se va a paste, y aquí en la opción de paste, usted le da clic aquí y le da paste aquí, ¿ve? Y usted ahí lo pega en paste. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la práctica entonces en paste. Le damos clic a la primera opción, shift clic a la última opción, escogemos análisis de varianza, Kruskal-Wallis, y aquí tenemos que hay diferencias altamente significativas. Al ver que aquí, vamos a ver, al ver que aquí tenemos diferencias altamente significativas, no nos queda otra que hacer la prueba post-hoc. Y la única prueba post-hoc que tiene, igual que el PAS, que el biostat, es la prueba de Dunn. Entonces vamos a la última pestaña y pinchamos y ahí tenemos la prueba de Dunn. ¿Qué nos dice la prueba de Dunn? Aquí tenemos los valores de la significancia, aquí tenemos los valores de la prueba Z, ¿cierto? ¿Debe ser así? No, no es así. Solamente tenemos son las significancias. Entonces, las significancias nos indican que hay diferencias entre el parque 1 y el parque 5, el parque 2 y el parque 5, el parque 3 y el parque 5, el parque 4 y el parque 5. El PAS nos pinta de rosado donde hay diferencias y nos deja en blanco donde no hay diferencias. Entonces es mucho más fácil hasta cierto punto definirlo. Dígame. Dentro de las opciones de PAS, donde usted está, hay una flecha arriba que si usted despliega el menú dice Z Static. No sé si será esa la que funciona. Aquí arriba, profesor. Aquí. En la parte de arriba donde está la flecha. Cierto. Tienes toda la razón. Muchas gracias, profesor. Entonces, esto correspondía al valor de Z que nos da directamente el biostat, ¿cierto? Porque usted lo va a necesitar para interpretar la prueba. Entonces, tiene el valor de Z y acá arriba tiene los valores de la significancia. Muy amable, profesor, por indicarnos esa opción. Entonces, con eso ya podemos interpretar la verdad, para poder escribir lo que tenemos, lo que nos corresponde. Ahora, vamos a ver. Sí, yo creo que era esto. Profesora, ¿pudo copiar? Acá. Sí, ya lo estoy haciendo, ¿sí? Doctor, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, acuérdense que cuando nosotros tenemos muchas diferencias así, nos toca describirlas en los resultados. Pero tenemos que ser cuidadosos cuando lo escribimos para no ser repetitivos. Como en el primer caso, yo no me di cuenta que todos correspondían al mismo parque y fui describiendo individualmente. Entonces hay que tener cuidado cuando hay valores, hay diferencias
repetidas entre una misma muestra con respecto a las demás para hacer la corrección de la descripción, de la escritura del texto. Entonces acuérdese que siempre, tanto en el análisis de varianza como en el análisis de Kruskal-Wallis, nosotros tenemos primero que definir si existe o no diferencia del análisis, F para análisis de varianza, H para Kruskal-Wallis, y si existen diferencias, entonces tenemos que describir dónde están estas diferencias, que sería entonces la prueba de Tukey para análisis de varianza, la prueba de Dunn para la prueba de Kruskal-Wallis. ¿Okay? Preguntas, comentarios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, Profe, dígame. yo no sé si es que hoy amanecí con el internet lento o qué, pero hasta para mí usted va súper rápido. Yo voy muy rápido. Estadística. Ah, profesora, me lo hubiera dicho de antes, porque ahora, imagínense, ya yo terminé y ahora están todos enredados o atrasados porque No, tranquilo, que yo he hecho ribat en mi cerebro, pero para que sepa yo. Ya. Bueno, lo que pasa era que como nosotros ya habíamos hecho esta prueba con estos mismos datos, entonces yo pensé, bueno, vamos directamente a lo que importa porque ya otro lo habíamos repetido, ¿verdad? Pero repetir lo otro, acuérdense ustedes que nosotros tenemos la necesidad de hacer todo el proceso de definir la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, hacer la descripción estadística de los datos, hacer las figuras de, no lo puse aquí, las figuras de caja y bigotes que ya las teníamos, pero acuérdense que hay que hacer todo eso, ¿verdad? Hay que hacer todo eso para nosotros poder interpretar mejor la información. Yo me lo salté porque pensé, bueno, ya lo hicimos con el análisis de varianza, no hay necesidad de repetir la misma historia, pero parece que me fui demasiado rápido. Aquí está, entonces, la secuencia es igual que la otra. Describimos la hipótesis, determinamos la estadística básica, hacemos la gráfica de caja y bigotes y no necesitamos determinar la normalidad porque tenemos menos de 30 datos. Ya no es necesario. Vamos directamente a la estadística no paramétrica. Y ahí entonces vamos a la interpretación. Profe, es que, por ejemplo, en la tarea creo que era la número 1, 1.1 o 2.1, 2.2, donde exactamente en una tiene 31 datos y en la otra tiene 24. Ajá. Entonces yo iba a hacer eso, como es la tarea número 1 y se supone que yo nada sé de Kruskal-Wallis y Chi-cuadrado y eso. Ajá. En esa tarea, yo no iba a hacer nada, solamente la descripción estadística, la estadística descriptiva, perdón, y sí, concluir que como tengo menos de 30 datos, pues no podía hacer nada. Ay, ahora sí puede hacerlo, profesora. Pero en esa tarea, ya, yo creo como que usted me puso como una cascarita ahí para ver no, fue que se me fue la onda, profesora. Es que lo que pasa es que así como yo hablo, así mismo trabajo en internet, así mismo trabajo en Excel. Entonces lo podrá corroborar el profesor Gómez, que siempre cuando estamos escribiendo un artículo me anda regalando que cuál es el apuro, porque así mismo como hablo, escribo y hago los cálculos. Entonces profe, yo puedo estar con eso, dígame. Profe Videlio. Hola, dígame. Y cuando estamos en el campo. También. Bueno, tenemos que entonces, llegar. Profesor, sí, una preguntita ya con el tema. Cuando tenemos los datos, y yo estoy trabajando, a veces más en salud, que hay variables más continuas, y cuando se trabaja con variables discretas. Entonces, me interesa mucho cuando voy con pruebas de mediana o cuando voy con la media. Uh-huh. Y cuando usted al principio, que yo le revisé, que uno tiene las asimetrías, las que están del lado derecho y del izquierdo, uh-huh, las positivas, que cómo se van corriendo, uh-huh, esta media o esta mediana, sí, y uno primero también tiene que enfocar esta parte de si estás en salud, que se ve peso, talla, para cuestiones de los análisis, a como cuando uno ve poblaciones de insectos, por ejemplo, que muestra individuos.
Entonces, una cosa es la mediana en la distribución hacia arriba, hacia abajo, y otra cosa es cuando uno busca un punto central con estas variables que hay continuidad. Entonces, por eso le decía aquí que la parte del enfoque me parece bien el de la herramienta, pero yo siempre me trato de poner de acuerdo si tengo datos que son variables discretas o continuas. Exacto. Sí. Yo los ejemplos que utilicé fue de datos discretos porque es mucho más fácil trabajarlos, y la mayoría de las personas que trabajan aquí, que están en este seminario, en las áreas de la especialidad de ellos, trabajan mucho con datos discretos, ¿verdad? En biología, en salud, trabajamos con datos continuos, entonces ya sí hay que tener un poquito de consideración en el sentido de ver algunas cosas como usted dijo. Ok, aprovecho para terminar de responderle a la profesora que no la había terminado de responder. Yo las tareas las hice con el intuito, como se dice en portugués, con el intuito, con el interés de que la primera tarea fuera paramétrica, la segunda tarea fuera no paramétrica. Entonces, no hay, en este nivel de práctica de la mecánica, no pretendo de que ustedes lleguen al detalle en la primera tarea, decir, bueno, esto tiene 29 datos, le voy a hacer la prueba de normalidad, no me sale normal, voy a transformarla. No. El intuito era, bueno, la primera es paramétrica, vamos a usar estadística paramétrica en la primera tarea, en la segunda tarea, por eso está la punto 1 y punto 2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, para precisamente que la 3.1 sea paramétrica y la 3.2 o la 2.2 sea no paramétrica, para no complicarles la vida, ¿cierto? Lógico que ya cuando vieron la no paramétrica, ahora ya tienen más herramientas para discriminar mejor cómo van a hacer el análisis. Pero en la primera etapa que habíamos estado trabajando, es determinar primero las pruebas paramétricas. Yo asumo que esa tarea es solamente para datos paramétricos. No se compliquen. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ninguno, profesor. Ninguno. Bueno, entonces, aquí terminamos por hoy. Por yo andar hablando rápido, me comí media hora. Necesito preguntarle algo. Dígame. Soy la profesora Teresita. Nosotros hemos tenido contratiempos para conectarnos corrido porque estamos acá en muchas reuniones. ¿Yo puedo entregar tarea después del viernes? Claro, no se preocupe. No hay manera. Perfecto. No, acuérdese que dije que no vamos a presionar a nadie en hacer estrés. Es que nosotros acá estamos con la subdirección y que hemos tenido demasiado porque viene matrícula. Ya, perfecto. Así mismo están los... Gracias. Excelente todo, profesor. Gracias. Así mismo tenemos a los colegas que están trabajando en colegio, que esta es la primera semana y es la semana de adaptación con lo... entonces es muy complicado. Entonces, tranquilo, no hay presión. Les comentaba, por el hecho de yo estar hablando rápido, la última prueba, y hacerlo todo, porque ya asumí de que ya conocían la mecánica, entonces me comí media hora del seminario, así que yo les ofrezco disculpas por haberme comido media hora de su tiempo, que yo lo tenían programado para esto. Entonces, ¿sí? Profesor, permiso, para cuestión de orden, usted habla de un 3.1, yo estuve revisando y era 1, 2.1, 2.2 y 2.3. ¿Usted tiene otra más? No, hasta ahorita no, profesora. No, hasta ahorita no. Okay. Hasta 2.3. Sí, las tareas están supuestamente bien divididas en la primera paramétrica y la segunda no paramétrica. Ahí no hay problema. El que sí tuve problema fue en el ejercicio que se me perdió el ejercicio paramétrico. Listo. Gracias. Entonces, les agradezco la asistencia. Mañana vamos a ver el tema de regresión y correlación. Ese es el tema que nos corresponde mañana. Así que mañana va a ser otro día relativamente corto también. Gracias por la asistencia. Cualquier pregunta, con mucho gusto, me pueden escribir al correo electrónico y les respondo. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludos, profesor. Gracias. Mañana.